En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amigo y amiga, podemos ver aquí la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. El profeta Jonás, Dios le envió a predicar a Nínive y él no quería ir. Y entonces Jonás dice que tomó una barca a Tarsis y se fue. Huyó de la presencia de Dios porque no quería predicar. ¿Por qué no quería predicar a Tarsis? Porque él sabía, como dice la palabra aquí, que Dios es piadoso, tardo para enojarte, es clemente, es misericordioso y que se arrepiente del mal. Ahora, mire, acá en el capítulo 3 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, que en ella proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, dice, caminando de un día y predicando, diciendo: de aquí a 40 días será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, dice, desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestiduras y recubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará, dice, de su ardor de ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no los hizo. ¿Por qué? Porque Jonás conocía quién era Dios. Jonás conocía que el hombre más vil pecador, que esté envuelto en el pecado, embarrado en el pecado hasta el cuello, y si el hombre se arrepiente, Dios le da oportunidad. Por eso es que la palabra de Dios dice que Dios levanta al vil y menospreciable para avergonzar al sabio. Y dice que el salmista David decía: oh Jehová, cuán grandes son tu misericordia, que son más excelsos que los cielos, y más grande que la tierra son tu misericordia, tu amor, tu piedad, tu compasión. Dios le habló a Nínive y le dijo: ¿cómo yo voy a destruir a Nínive si estas personas no saben discernir entre lo bueno y lo malo, entre su mano derecha y entre su mano izquierda? ¿Para quién le hablaba? Para ese pueblo que estaba envuelto en el pecado, que era Nínive. Dios actuó en misericordia. Pero ¿sabes por qué Dios actuó de esa manera? Porque ese pueblo no conocía, no sabía de la maldad que practicaba. Y por eso que cuando escucharon a Nínive, creyeron a Nínive y se arrepintieron. Usted ve lo que sucedió en Sodoma y Gomorra.
¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Dice que en Sodoma y Gomorra había un hombre llamado Lot. Dice la Biblia que Lot afligía su alma todos los días. ¿Qué cosa es afligir? Clamaba, intercedía, lloraba, ayunaba por el pueblo de Nínive, por el pueblo de Sodoma y Gomorra. Y de hecho que como conocedor de la palabra, la Biblia no habla, pero él como cristiano que era, le hablaba y les predicaba de Dios al pueblo de Sodoma y Gomorra, y nadie quiso convertirse. Nadie hizo caso al mandato de este hombre Lot. Y por eso es que cuando Dios manda a los ángeles, nadie quiso hacer, más bien quisieron usarlo sexualmente a los ángeles. Y por eso que Dios se indignó y mandó fuego, destruyó a Sodoma y Gomorra, porque Dios de cansarse se cansa de tanto pecado que el hombre practica. Pero cuando Dios se cansa de un hombre, cuando el hombre no quiere escuchar el mensaje, desprecia la palabra. Pero cuando el hombre reconoce que Dios es clemente, que es misericordioso, que es tardo para la ira y que es bueno, entonces y se arrepiente, Dios lo perdona. Dios le da una oportunidad. Pero ¿a quiénes? A los que nunca conocieron la palabra. Y muchas veces hasta los que conocieron. Por eso usted puede ver cuántas personas, hombres y mujeres, cuántas veces se han apartado de Dios, cuántas veces se han apartado del evangelio. Y usted lo ve, ahí siguen vivos y siguen pecando y siguen practicando el pecado. Y siguen embarrándose en el pecado y conocen a Dios, han conocido de Dios, han sido evangélicos. Y Dios les sigue dando oportunidad, porque Dios es clemente, porque el hombre ha sido creado por Dios, porque Dios lo ha creado, porque Dios ha creado el ser humano. Y a Dios le duele castigarlo al hombre, a Dios le duele eliminarlo al hombre de la tierra, y Dios le da oportunidad. Pero antes que venga el juicio sobre un hombre y sobre una mujer, Dios primeramente lo advierte. Primeramente Dios le habla. Primeramente Dios le da oportunidad. Porque usted ve en la palabra, para que Dios destruyera Sodoma y Gomorra, estaba Lot. Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra. En Nínive fue enviado el profeta Jonás. Y hoy en día ya no está Jonás, ya no está Abraham, pero está la iglesia que predica la palabra. Están los evangélicos que hablan de la palabra. Ahí están los cristianos predicando en las cárceles, en los hospitales, en las calles, repartiendo folletos, a través de esta radio, enviando el mensaje, hablando de Dios. Entonces el hombre ya no tendrá excusa. Pero como Dios es clemente y misericordioso, el hombre sigue practicando el pecado. Pero amigo, amiga que me escuchas, tú puedes seguir pecando las veces que quieras. No puedes hacer caso al mensaje de la palabra. Puedes ignorarlo cuantas veces tú quieras. Pero la cosa es, y si tú vives así en pecado, te sorprende la muerte, porque la muerte le puede llegar a usted y le va a llegar, y me va a llegar a mí. Y si la muerte te sorprende en pecado, ¿cuál es tu fin? ¿Cuál es tu futuro? ¿Dónde terminarás? ¿Estarás seguro que te irás al cielo? Porque Dios es bueno, misericordioso también. Pero dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Dios actúa en misericordia con las personas que nunca conocieron, que no saben de la palabra, pero hay una multitud, una mayoría de personas que saben que Dios existe, que saben que hay un infierno, saben que hay un cielo, que conocen de Dios, que saben de Dios. Por eso usted puede ver, un brujo se arrepiente y Dios lo perdona, Dios le da oportunidad. El violador, el asesino se arrepiente y Dios le perdona. ¿Por qué Dios lo perdona?
Porque Dios conoce la fragilidad del hombre. Conoce la debilidad del hombre. Conoce que el hombre no es fuerte para vencer el pecado. Y entonces el hombre necesita una fuerza superior para poder derrotar el pecado. Así como David derrotó a Goliat. Si lo llevamos a lo espiritual, eso es el pecado que tienes que derrotar tu Goliat. Y por eso te puede ver homosexuales se arrepienten, vencieron su Goliat, se convierten al camino del evangelio y nuevamente se vuelven a seguir embarrando en el pecado, a seguir siendo homosexuales. ¿Qué pasó? No pudieron derrotar a su Goliat. Como dice la Biblia del proverbio, que el perro vuelve a comer su vómito. Y así lo hacen muchas personas. Y sigue diciendo aquí la palabra. Dice, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Dice que Dios es tardo para enojarse. Mire, cuando Noé predicaba la palabra 120 años, Dios le dio oportunidad a esa generación antiluviana. Y Dios no descendía su ira sobre esa generación antiluviana. Pero cumplidos los 120 años, Dios descendió toda su ira. Mira cuánto tiempo fue Dios paciente, clemente, misericordioso. Tuvo paciencia, esperó a esa generación. Y la generación hicieron oídos sordos, no quisieron obedecer, no quisieron entender, hasta que llegó el juicio, hasta que llegó el espadazo, hasta que llegó el látigo, hasta que cortó el árbol por raíz. Porque la Biblia dice, todo árbol que no da fruto será cortado. Y cuando dice árbol, ¿usted cree de qué árbol se refiere? ¿Usted cree que se refiere al árbol que es mango, pacay, manzana? ¿Usted cree que se refiere a ese árbol? La Biblia lo habla en el sentido físico, pero él se está refiriendo a lo espiritual. Se está refiriendo al ser humano, a las personas que no dan fruto digno de arrepentimiento, sino dan frutos podridos, dan frutos que no sirven, dan frutos con frutos aguzanados. Entonces Dios tiene que actuar. Dios es absolutamente dueño de esta generación, de esta humanidad y de todos los años, décadas y años que ha pasado. Dios es absoluto dueño de las almas. Porque la palabra dice, mías son las almas y yo soy el Dios de toda carne. ¿A quién se refiere? A nosotros las personas. Entonces cuando Dios va a actuar, primeramente te advierte, primeramente te habla, como un padre cuando va a corregir al hijo. El padre que es paciente, el padre que es clemente, el padre que tiene paciencia, al hijo le dice, mira, te estoy advirtiendo, te estoy aconsejando. Hay uno le dicen en son de broma, ¿no? Creo que estás agripado, necesitas darte una sobada. Te voy a sobar para la gripe. Te voy a dar un latigazo. Mira, por favor, obedece, entiende. ¿O quieres que dé un latigazo? Es el que tiene paciencia. El que no tiene paciencia, ¿qué hace? A ese niño, a esa niña, a ese joven adolescente lo jala los pelos, lo jala las orejas, le tira con el cucharón que está cocinando, le tira con el zapato, con la sandalia, con lo que encuentra, lo tira. Ese no tiene paciencia. ¿Ah? La Biblia dice, padres, no exasperéis a sus hijos, sino tienes que tener la capacidad que viene de parte de Dios para saber corregir a tus hijos. Y hoy en día la mayoría de padres y madres son cardíacos, no tienen paciencia.
Mira, Dios cuánta paciencia tiene con nosotros, que nos da oportunidad, y hay padres que no saben tener paciencia. Dios, que todo lo sabe, que es Dios todopoderoso, tiene paciencia con nosotros. Y el ser humano, que es débil, que es frágil, que es como la planta que crece, reproduce y muere, que no vivirá por la eternidad en esta tierra, no tiene paciencia, no sabe perdonar, y Dios te perdona, Dios te da paciencia. Por eso el hombre dice, que te perdone Dios, porque yo no te perdono, dice. Y por eso es que el hombre actúa por impulso, reacciona mal, no sabe dar oportunidad. Así es el hombre. Por eso que cuando David pecó, a David le preguntaron, el profeta le dijo, David, ¿en manos de quién quieres caer? ¿De tus enemigos? ¿De los hombres o de Dios? David dijo, yo quiero caer en la mano de Dios, porque Dios tendrá misericordia de mí, mas el hombre no tiene misericordia. Por eso usted ve cuando Jesús, en su ministerio predicando, lo trajeron una mujer, estos hombres, para matarlo a pedradas, porque así decía la ley, porque había sido encontrada en el hecho de adulterio. ¿Y qué dijeron? Maestro, maestro, esta mujer la hemos encontrado en el adulterio. Y Jesucristo le dio unas palabras que los atravesó a ellos. ¿Qué cosa le dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y quién levantó la mano? Nadie. Porque la misma palabra lo rasguñó, la misma palabra lo atravesó. Y por eso que se levantaron todos y se fueron. Porque eran buenos para juzgar y condenar a otros, pero no se miraban el tronco que llevaban ellos. Miraban la paja del prójimo, pero no veían ese tronco más grande que esa planta de eucalipto que llevaban en los ojos. Y eso lo hace al ciego, no lo deja ver. ¿Ah? Entonces el buen hombre es así, no tiene misericordia. Son buenos para juzgar y condenar, avasallar, hacer leña del árbol caído. Pero los que hacen leña del árbol caído no se ven a sí mismos. No quieren verse, no quieren darse cuenta. Se creen perfectos y el único perfecto es Dios y su palabra. Y la palabra está para exhortarnos, edificarnos y enseñarnos nosotros como seres humanos cómo debemos andar delante de Dios, delante de tu prójimo, delante de tu hermano. Recordar siempre que Dios tiene misericordia, y así como Dios usa con misericordia con nosotros, también nosotros debemos tener misericordia con tu prójimo, con tu hermano, con tu amigo. Pero el hombre no es así. Dice la palabra de Dios que hubo un acreedor y había un hombre que le debía mucho dinero, y este acreedor al que le debía dinero se puso a llorar. Dios habla, Jesucristo habló en parábolas. Y este hombre, al ponerse a llorar, le dijo, no tengo dinero, no tengo cómo pagarte. Y se puso a llorar, le pidió misericordia. Y el acreedor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el acreedor? Le pasó por alto la deuda, le dijo, no me debes nada, déjalo ahí, que quede ahí, no me debes nada. El acreedor hizo misericordia con su prójimo. Pero este hombre, el que debía la deuda al acreedor, había otra persona que le debía dinero a él. ¿Y qué hizo este hombre? Fue al que le debía dinero y le dijo, págame lo que me debes. No, que no tengo dinero, las cosechas me ha ido mal, no me ha ido bien, no tengo dinero. ¿Qué hizo este hombre? Le tomó a la persona a quien debía y le metió a la cárcel. Cuando el acreedor se enteró, ¿qué hizo? Vino y dijo, siervo malo, ¿por qué actuaste tú de esa manera con él? Si yo usé misericordia contigo, perdonándote la deuda que tú me debías, ¿tú no deberías haber hecho lo mismo con tu prójimo? Por ser siervo malo y perverso, que lo metan a la cárcel este hombre. Y lo metieron a la cárcel. Y así sucede, amigo, con el ser humano. Dios hace misericordia contigo, pero tú no eres
misericordioso con tu prójimo. Con tu lengua que tienes lo avasallas. Con tu lengua que parece una espada, lo destruyes. Hablas mal de tu prójimo. Lo haces quedar en vergüenza a tu prójimo. Hablas mal de las mujeres. Y así como tú actúas, no teniendo misericordia de tu prójimo y de las mujeres, Dios va a venir y va a actuar contra ti. Por eso que Dios te está advirtiendo en esta hora que uses de misericordia, que pidas a Dios que ponga freno a tu lengua, que lo corte tu lengua, que la haga más pequeña para que tú puedas dominar tu lengua. Y así hablas de la ley. Y así hablas de la ley. ¿De qué ley hablas? ¿De qué ley hablas? Necesitas que tu lengua sea dominada, controlada, como dice la Biblia. Que las grandes naves son conducidas por un pequeño timón. Y dice la Biblia, no hay hombre en la tierra que pueda dominar su lengua. Pero dice la Biblia que Dios sí puede dominar tu lengua. La Biblia dice que es un pequeño miembro puesto en la creación. Dice que inflama toda la creación de la raza humana. El mismo infierno, dice, ahí está contaminando. Con la misma lengua, dice, bendicen a Dios. Dicen, gracias Señor por la vida. Gracias Señor por las bendiciones. Gracias Señor por el dinero. Gracias Señor por todo. Y con esa misma lengua maldicen a su prójimo. Habla mal de su prójimo. Desprecian a su prójimo. Con su lengua lo entierran a su prójimo. Y dice la Biblia, no debe ser así. Por una lengua, no, por un mismo conducto no puede salir agua amarga y agua dulce, dice la palabra. Por ejemplo, todos nosotros tenemos en nuestros hogares el agua potable. Y por esa cañería que viene agua potable, viene un solo sabor, H2O, que es agua. Por usted no puede ver que por esa cañería viene agua amarga, agua dulce. Viene una sola calidad de agua. Y eso es lo que Dios quiere del ser humano. Que aprenda a actuar con misericordia. Pero la mayoría no son así. La mayoría no son así. Por mayoría del hombre no es así. Buscan lo angosto para ellos. Y lo ancho para ellos, lo mejor para ellos. Y para el otro lo angosto. Dios todo lo ve. Dios todo lo escucha. ¿Cómo cree usted que Dios no estaba en Nínive y Dios veía todas las maldades que Nínive practicaba? Y por eso que Dios le mandó a Jonás a predicarles y a hablarles que venía el juicio, porque Dios se había cansado del pecado que practicaba esta ciudad de Nínive. Y estos hombres, al escuchar el mandato del mensaje a través de Jonás, ellos creyeron. Ellos reconocieron su condición de pecado. Ellos reconocieron su vida al garete, que vivían delante de Dios. Ellos reconocieron que vivían una vida de espaldas a Dios, transgrediendo la ley de Dios, pisoteando la ley de Dios. Y muchos de ellos, de jóvenes, de niños, habían sido evangélicos. Y muchos de ellos conocían lo que es ayunar, que es hacer vigilia, conocían la Biblia. Y muchos de ellos tenían hasta padres evangélicos, porque ellos de niños, de jóvenes y adolescentes han ido a una iglesia evangélica. Y por misericordia Dios le mandaba a Nínive. Y como ellos habían conocido quién era Dios, y por eso que se arrepintieron, y por eso que reconocieron. Amigo que tú estás escuchando, hoy en día, en este momento, no es Nínive, pero es Chimbote. Es el progreso. Y es a donde llega el mensaje de esta palabra. Tú que me estás escuchando, que vives una vida extraviada, que vives en una vida de pecado. Dios es un Dios clemente, misericordioso, pero Dios te dice, arrepiéntete para que Dios tenga misericordia de tu vida. Deja esa vida de pecado.
Ven a Él y Dios tendrá misericordia. Dios es clemente, pero siempre y cuando tú te arrepientas, reconozcas, porque Dios fue clemente con Nínive, pero cuando se arrepintió y se sometió en ayuno y en oración. Pero si usted ve más adelante, leyendo la palabra, dice que Nínive se volvió al pecado. Mire, primero Dios lo perdonó, Dios le dio oportunidad, no le destruyó, pero más adelante usted ve que dice que Nínive nuevamente se volvió a las maldades, a practicar lo malo, lo perverso. Y dice la Biblia que ahí sí le cayó juicio a Nínive, lo destruyó Dios. Ahí está en la Biblia escrito. Esta historia que está escrito, que se ha vivido en esta tierra, que está escrito en la Biblia, está para ejemplo, para que nosotros no caigamos en los mismos errores que cayeron estos pueblos, que cayeron estas naciones, que cayeron estos hombres, que cayeron los reyes, los jueces y todo hombre que está escrito en la Biblia. Es una historia para ejemplo, que nosotros no hagamos lo mismo que hicieron ellos. Ahora, si el juicio de Dios te cae, y si el látigo de Dios viene a tu vida, te cae, ¿por qué? Por ser sordo, por ser orgulloso, por ser soberbio, por ser rebelde, por ser contumaz, por no ser obediente, por no ser sumiso, por no ser humilde, por no ser sencillo, por creerte todopoderoso, por creerte el súper inteligente, por creerte el súper sabio, por creerte el súper millonario, por creerte el que todo lo sabes, el que todo lo puedes y el que todo lo crees que tú lo tienes en tus manos para poderlo lograr. Esa es una afrenta contra Dios. Esa es una rebeldía contra Dios y su palabra. Por eso es que Dios manda a predicar. Por eso que Dios da un mensaje. Por eso que Dios da una palabra para que te hable. Te guste o no te guste, pero eso viene. Eso está en camino, esto está para tocarte, pero Dios te habla. A ver qué haces, a ver si reaccionas, a ver si te sacudes, a ver si de una vez entras al redil. Porque si Dios te ha dado vida, Dios ha permitido que nazcas, Dios ha permitido que ese hombre y esa mujer se enamoren y tú nazcas y vengas a esta tierra, es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Dios no ha permitido que tú nazcas para que vivas embarrado en el pecado. Dios no ha permitido que nazcas para que vivas ahí haciendo maldades y perversidades. Dios ha permitido que tú nazcas, pero para que tú le sirvas, para que tú te rindas a Él, para que tú le des tu vida a Él, no para que te rindas a la carne, no para que te rindas a los demonios, no para que te rindas al pecado, no para que estés sumiso, controlado por el pecado, no. Dios no hizo eso para ti. Por eso es que Dios te está hablando, amigo, porque Dios tiene misericordia y se arrepiente del mal. Él no quiere hacer el mal a nadie. Dios hace el bien a todas las personas. Por eso que la Biblia dice, aunque el hombre es infiel, pero Dios es fiel. ¿Y cómo demuestra su fidelidad de Dios? Mira el sol que hace salir sobre buenos y malos. A todos, sin excepción de personas, le da de comer, le da dinero, le da plata, le da fama, le da riqueza, le da de todo. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la fidelidad de Dios, porque sabe que tú eres su creación y Dios te lo da. Pero tú, ¿qué haces con Dios? Ni siquiera le dices gracias, Señor, por la comida, por el dinero, por la material, por todo lo que te dan. Ni siquiera lo dices gracias. ¿Qué haces tú? Le tomas en poco a Dios y no le tomas en cuenta a Dios. ¿Y qué dices? Por mi habilidad tengo plata. Yo soy hábil en el negocio. Soy inteligente, por eso que tengo profesión. Con mis fuerzas y con mi sudor tengo toda esta casa, carro, plata, todo. Mentira. Todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Todo viene de Dios.
Por eso, amigo, ahí donde tú estás, dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, reconozco, Señor, que hasta el día de hoy tal vez he vivido practicando diferentes pecados. Tal vez no me di cuenta. Nunca medité y pensé que lo que yo vivo está mal delante de ti. Pero en esta hora te pido, Señor, que me borres mi nombre del libro de la muerte y lo pases al libro de la vida. Y te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, cámbiame, libértame, libérame, transfórmame. Quita este corazón de piedra y ponme un corazón de carne. Quita estos espíritus y pon de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.